pido eso, que en la ida de media horita estemos en silencio, luego yo a la vuelta ya me callo y ustedes charlan y ven la zona de otra manera, y si me tienen que preguntar cosas luego al final de la charla, pues si me tienen que hacer alguna pregunta, me lo hacen a mí o a mi compañero Iván. Vamos a comenzar diciendo que vamos navegando por el Júcar. El Júcar nace en Tragacete, en Cuenca, a 535 kilómetros de su desembocadura en Cullera. El afluente mayor del Júcar es el Cabriel, y el Cabriel nace en Frías de Albarracín, en Teruel, a unos 230 kilómetros aproximadamente. De altura que pusieron con piedra es todo lo que han hecho, además de lo que es la piscinita que está arriba. Correcto, está hecho como una poza, igual. Ahí lo que sucede es que tienen varias salidas en caso de emergencia. Tienen por debajo de lo que es la balsa una salida que en caso de emergencia que fuera a reventar la escollera, abrir automáticamente unas compuertas y el agua saldría a lo que son los barrancos de la zona. Ahí tengo una gorra por si os queréis echar fotos de marinero o de capitán, ¿eh? Eso no vale dinero ni nada. Como hoy en día se cobra por todo. Aquí tenéis la gorra, pues si las podéis coger para echar unas fotos de recuerdo, ponéis las gorras. Hay de marinera también y de marinero. Normalmente coge la de capitán, si no lo vamos a poner a barrer, pues ponerse la de marinero.